la amiga que me aguanta el corazón, que siempre está conmigo. Estamos aquí en la Banda Cambiaria, como todas las semanas, en este espacio de Economía sin Manual. Vamos a hablar justamente de economía y, como siempre, nos gusta traer a especialistas a este espacio de diálogo. En este caso, va a estar con nosotros Fernando Venture, que él es docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Rosario, es integrante también de UPORU, Universidad por la Universidad, y el Grupo Surplus. Bueno, todo esto para contarles que Fernando nos va a ayudar a pensar la economía de alguna manera. Álvaro, los saludamos. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Qué tal? ¿Cómo van? ¿Todo bien? Muy bien, Fernando, gracias por estar acá con nosotros. Bueno, la idea era hablar con vos a partir de esta especie de resurgimiento de la agenda federal, de las tensiones entre la nación y las provincias, con los partidos que arman los gobernadores, como que vuelve a estar un poco en cuestión el tema de la relación nación y provincia, que tiene un trasfondo, vos me corregirás si me equivoco, también por supuesto económico, desde el principio, digamos, histórico de estas discusiones. ¿Cómo se puede rastrear un poco esta tensión, estas relaciones a lo largo de la historia económica? Bueno, en Argentina empieza prácticamente con el inicio de nuestra nación, ¿no? Ya 1810, y diría tal vez antes, inclusive. Pero en 1810 se hace ya muy patente con las tensiones entre la Junta de Buenos Aires y lo que después va a ser la Junta Grande, cuando vienen los diputados del interior a integrar la Junta de Buenos Aires, ¿verdad? Y ahí ya empiezan las tensiones que después va a derivar en la pelea unitario federales, por supuesto, en las guerras civiles internas, y donde la cuestión económica y fiscal es central, no es lo único, por supuesto. La cuestión de la forma de gobierno o de darnos una constitución no es la única cuestión tampoco, es un conjunto de cosas, pero en donde obviamente esta cuestión de la organización política, la cuestión económica, ni hablar aspectos culturales, por supuesto, e ideológicos, ni hablar, pero bueno, la cuestión económica, que se simplifica en la cuestión más librecambismo, más proteccionismo, ¿no? Como que las provincias del interior estarían pidiendo más proteccionismo para proteger sus industrias locales y sus mercados internos, y también especialmente las del noroeste, sus bases imponibles para cobrar tributos, ¿no? En algún punto, o tener alguna actividad económica para recaudar fiscalmente. Y después, bueno, sí va a venir la cuestión en el litoral principalmente de la posibilidad de tener puerto y aduana, lógicamente, ¿no? Que ahí, bueno, va a estar, eso va a ser eclosión en algún punto con el gobierno de Rosas, y bueno, y después la pelea de Urquiza con Rosas y la batalla de Caseros, ¿no? En algún punto. Hay una experiencia a mitad del siglo XIX, ¿no? de una confederación de provincias, ¿no? Gobernadas sin la intervención de Buenos Aires, ¿no? ¿Cómo termina esa experiencia? Bueno, ¿cómo se analiza de alguna manera? Sí, bueno, no termina muy felizmente la experiencia. Vamos a empezar por la respuesta corta. La respuesta corta. Básicamente, precisamente por la falta de potencialidad económica para recaudar, ¿no? Y para competir con el puerto de Buenos Aires y la aduana de Buenos Aires, ¿no? Más allá de los intentos que se hicieron con los derechos diferenciales, en donde Rosario tuvo un rol preponderante, ¿no? Por eso la nombraron ciudad, por eso el puerto de Rosario era para tratar de era el puerto más importante de la Confederación Argentina, secesionado el Estado de Buenos Aires, recuerden esa cuestión, con la revolución del 11 de septiembre de 1852, después de la batalla de Caseros, y bueno, pero nunca logró esta confederación de Urquiza y de Erqui, ¿no? los dos presidentes, lograr tener una potencialidad fiscal y económica y del sector externo principalmente, para lograr autosustentarse mínimamente económicamente. Por eso, bueno, eso es
parte de la cuestión de los arreglos post segunda batalla de Cepeda, que derivan después en la batalla de Pavón en algún punto, para que vuelva el Estado de Buenos Aires a la Confederación, aceptando la organización federal, pero bueno, con una preponderancia que después va a terminar teniendo también, ¿no? la provincia de Buenos Aires. Sí. Acá está Myron Burgin. Hay una cuestión interesante, ¿no? O sea, la comparación de los regímenes federales de Argentina con otros. Algunos estudiosos decían la Federación Norteamericana logra funcionar desde el vamos porque las 13 colonias tenían salida al mar. Y posibilidad de tener sus propios puertos en algún punto. Y acá hay una relación complicada, por ahí también se simplifica, es para estudiarlo más con detenimiento, no estoy tirando hipótesis, pero la cuestión del paternalismo de las provincias del NOA, más del interior, o sea, las que más mediterráneas, las que no tienen salida a los ríos o a la Cuenca del Plata, y siempre estamos hablando de las 14 provincias originales, por supuesto, ¿no? Después otro tema con la Patagonia y todo eso. Pero bueno, hay una relación ahí complicada, y complicada por dos cuestiones. Una es esa, ¿no? O sea, la falta de salida al comercio exterior marítimo, por así decirlo. Y por lo tanto, la imposibilidad de tener aduana propia en algún punto, más allá que después con el Estado Federal son todas nacionales las aduanas, ¿no? Por supuesto. Pero la otra cuestión es que originariamente en la economía virreinal española, el NOA era el mercado más importante de la Argentina, o sea, era el centro neurálgico económico, demográfico y político, tal vez diríamos, hasta que Buenos Aires pasa a ser la capital del virreinato, por supuesto, pero económicamente sigue siendo más importante. La vuelta de Taba es recién de 1820 en adelante prácticamente, donde el litoral, de la mano del Saladero y de varias cuestiones, y la crisis por la desconexión del norte argentino con Perú, y Potosí, el Alto Perú, etcétera, la separación, hace que caigan un poco en desgracia, ¿no? Las provincias del NOA, y Cuyo también podríamos decir también todo, o de Córdoba para el norte, y pasa a tener la centralidad económica al litoral. Especialmente Buenos Aires, obviamente, Santa Fe, Entre Ríos, en menor medida Córdoba, y bueno, y ahí eso también es parte de nuestras peleas internas y de un montón de cuestiones, ¿no? Pero bueno, sí, en la cuestión de la experiencia económica de la Confederación, bueno, hay un economista interesante, muy olvidado, generalmente, que es Mariano Fragueiro. Que fue el ministro de Hacienda de la Confederación. El ministro de Hacienda, ¿no? de Urquiza, ¿no? Cordobés. Había emigrado a Chile, más que nada por negocios, también no es que tenía una tan mala relación con Rosas, o sea, externamente sí, era como un emigrado, o parecía que fuera como de los tantos emigrados, como Alberdi y otros, ¿no? Por supuesto. Pero bueno, escribe varias obras en Chile, ¿no? La organización del crédito, ayuda a los estatutos del Banco de Chile, también, o sea, organizar la cuestión del crédito en Chile fuertemente. Bueno, y eso le da un plafón. Había sido muy buen alumno de la Universidad de Córdoba, ¿no? Era conocido, relativamente amigo de Alberti también. Bueno, la cuestión es que tenía un poco de perfil y había estudiado, ¿no? Tenía un poco la vertiente liberal y también la vertiente de las escuelas por ahí más historicistas y proteccionistas, ¿no? La de List, la de Carey, y bueno, Hamilton también, lógicamente. Y bueno, y ahí hay para algunos también es como un sansimoniano,
un socialista sansimoniano avant-garde, de primera ola. Claramente tenía una visión más intervencionista y no tan librecambista. Y bueno, y eso... Y básicamente también lo llaman por la cuestión de que, bueno, como había tenido una intervención muy importante en Chile con la cuestión de la organización bancaria y del crédito, bueno, que hiciera lo propio acá, en Paraná, ¿no? Que era la capital de la confederación. Porque estamos hablando de una confederación que, no, corregime si me equivoco, pero no tenía moneda, no tenía moneda, no tenía banco, no tenía administración pública prácticamente, ¿no? Consolidada ni hablar, por supuesto. Entonces, bueno, está Del Carril, no me acuerdo si era ministro de gobierno, y él como el ministro de Hacienda. Bueno, hay dos obras, acá las traje, están en un mismo librito, Cuestiones Argentinas y Organización del Crédito, ¿no? Él arma el reglamento de la administración, hoy podría decir que sería como la ley de administración financiera del Estado. Como una, claro. Como una especie de administración financiera del Estado en el año 54, si no me equivoco. Pero bueno, su gestión dura un año, nada más. Muy poco. Dura relativamente poco porque hay un fracaso monetario significativo. Él trata a través de una banca pública, imponer, me parece, tal vez pase por ahí la cuestión, imponer el papel moneda, que ya habíamos tenido una experiencia anterior infructuosa también, que la de Rivadavia, ¿no? Por así decirlo, aunque en el interior no había llegado mucho, pero siempre estuvo esta cuestión de tratar, durante todo el siglo XIX, ¿no? Es una conversión, lograr una conversión al oro y que circule en vez de monedas metálicas, papel moneda. Claro. La cuestión es que para que eso funcione necesitas un sector externo que funcione. Claro. O sea, necesitas superávit de balanza comercial y de cuenta corriente de balance de pago. O sea, necesitas acumular reservas metálicas en algún punto. Bueno, cosa que no sucedió. La Confederación ya nace endeudada por la batalla de Caseros, ¿no? Por los préstamos brasileños. Claro, eso también dato a tener en cuenta. Dato a tener en cuenta, un poco apadrinada por el barón de Mauá en algún punto, ¿no? Después va a venir Bullenthal, que también hay una relación ahí media rara con Fragueiro, de distancia, diría. Y bueno, entonces esta cuestión del papel moneda fracasó muy rápidamente. O sea, la gente quería cambiarlo por metálico inmediatamente y quería deshacerse de los papelitos. Entonces fue un fracaso muy resonante. De hecho se los nombraba irónicamente, ¿no? Los papeles de Fragueiro, ¿no? Con lo cual, bueno, fue un mote que quedó para la historia, ¿no? En ese sentido, pero bueno, las ideas eran en algún punto, algunos, especialmente los de Buenos Aires, Mitre, un poco a Fragueiro tomaban distancia porque claramente en Buenos Aires eran más librecambistas, lógicamente, y lo comparaban en algún punto, aunque Fragueiro mismo se trataba de apartar de esa caricaturización, lo comparaban esa política económica con la de Rosas, ¿no? En algún punto de tener una banca estatal, ¿no? De una intervención del Estado en la economía, claro, por es decirlo. Como hoy podemos definirlo como una cosa así, o sea, un estatista de alguna manera desde el punto de vista económico. En algún punto sí. Raro digo que estas ideas, bueno, vos decís que el contexto político sí. no ayudaba, ¿no? Pero, o sea, no ayudaba o no contribuyó. Y el económico. Pero digo, que haya funcionado a lo mejor bien en armar en Chile lo que vos mencionabas y que no haya podido en Argentina poder instrumentarlo de alguna manera. Tenía que ver exclusivamente con esas condiciones que... Y tenía que ver que en Chile lo armó desde el centro del poder, bueno, funcionaba Santiago y Valparaíso, básicamente, claro. ¿No? O sea, donde estaba y tenía otra estructura, una estructura económica más consolidada, y prácticamente Chile tuvo poco y nada de guerras civiles. Y una organización del Estado chileno bastante profesional, o sea, de la burocracia, muy rápida y bastante eficaz
casi desde el vamos. Mientras que acá todavía no estábamos debatiendo, estamos hablando ya década del 20, más del 20, década del 30, de 1830 en adelante. Y acá en la década del 30, 40 estábamos debatiendo, ¿no? En plena guerra civil todavía. Cada provincia era un país. Claro, ahí está un poco, bueno, si no me equivoco, Balmaceda, ¿no? O sea, varios próceres chilenos, ¿no? De esa primera etapa de la organización del Estado. Pero bueno, y bueno, tenían la minería en Chile, varias cuestiones que desde el vamos más o menos lo supieron organizar. Acá la situación era completamente diferente, ¿no? Si no me equivoco, Alberdi era embajador, ¿no? De la Confederación. De la Confederación, ¿no? Y no tenía ni plata, o sea, era el embajador más pobre bueno, en definitiva un poco por ahí, inclusive también es interesante la cuestión de la libertad de expresión que marca Fragueiro también, no sé si, de que la gente que no tuviera recursos económicos para pagar medios de comunicación, por así decirlo, tuviera la alternativa también de que el Estado le abriera alguna posibilidad, un canal de expresión, ¿no? Política, estoy hablando, a través de algún medio estatal, no sé si un medio estatal, pero que tuviera una participación en medios públicos para que la gente que no tuviera recursos económicos pudiera tener expresión mediática, podríamos decir en aquel momento, ¿no? Que era prensa escrita principalmente. O sea que hay varias cuestiones de este socialismo sansimoniano están presentes claramente en algún punto. Que más allá de esa experiencia son después rescatadas, digamos, en el libro, o sea, forma parte de un autor estudiado, digamos. Sí, no tan estudiado en la Argentina, porque estaría, a ver, vamos a compararlo con la escuela americana, ¿no? Hamilton, Carey, que ahí sí los estudiaban los norteamericanos porque claramente apostaron a un proteccionismo duro y era como su, pero para la escuela económica inglesa era, y diría gran parte de la escuela económica europea, era un autor de tercera categoría y malo. O sea, John Stuart Mill de Henry Carey decía que era una cosa lamentable, ¿no? Era olvidable, ¿no? Pero bueno, claro, porque era un poco la galvanización del pensamiento de Hamilton y de List en Estados Unidos con la cuestión del proteccionismo, la cuestión de que la banca o el Estado tuviera un rol dentro de la banca también y del crédito. Obviamente no depender de Gran Bretaña en el comercio exterior, etcétera, y un sinfín de otras cosas, ¿no? En definitiva, bueno, acá Fragueiro vendría a ser un teórico más o menos en esa línea. Más o menos, no tanto, porque un poco trataba de estar, pero en términos teóricos diría más cercano a esa línea más intervencionista, si se quiere, con algún grado de vuelo teórico, por así decirlo. Y te traigo un poco recordando aquella experiencia y a lo que ahora se está discutiendo en materia de relación nación-provincia, de discusión política. Hoy, con la Patagonia, con Vaca Muerta, con la economía del litio, esa experiencia fracasada por agotamiento de recursos fiscales, por dificultades para sostenerse económicamente, ¿sería distinta? A ver, la reforma del 94 es lo que le posibilita a las provincias la utilización, la explotación y tener renta del subsuelo, ¿no? Antes en términos nominales más o menos lo tenían, pero en términos prácticos la nación a través de las empresas públicas prácticamente acaparaban un poco eso. Salvo en la experiencia peronista que la Constitución del 49 sí federaliza en algún punto el subsuelo, ¿no? Más que nada para evitar la relación de las provincias con multinacionales, con las multinacionales, que también es una gran cuestión. Claro.
Con lo cual ya hay un camino recorrido. Estoy hablando del 94 para acá, ¿no? A algunas provincias les fue muy bien. Me parece que en general, si vemos la experiencia hasta ahora, no han hecho una gran diferencia en términos fiscales. Que les ha servido, sí, les ha servido muchísimo, por supuesto. Pero no se ve tampoco que sean Dubái, ¿no? Bueno, salvo San Juan, tal ahí vez, sí, iba a que ahí preguntarte. sí se nota una cuestión fuerte. Pero Neuquén siempre tuvo petróleo y todavía tiene rutas sin pavimentar en algún punto, ¿no? Sí, a lo mejor quizás comparados con sí mismos es el crecimiento, pero no respecto de otras provincias como Santa Fe, Buenos Aires o Córdoba. Sí, claro. Bueno, Me refiero a San Juan, ¿no? Sí. quiero decir, en general son todas provincias que tienen poca población y que con esos recursos deberían haber hecho más de lo que han hecho en algún punto. Me da esa sensación a prima facie, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Salvo por provincias tal vez con más población y más compleja, como puede ser Salta, ponele. Pero las otras, Catamarca, La Rioja, Neuquén misma, Chubut, Santa Cruz, Jujuy, bueno, Jujuy es más posterior, tal vez. O sea que también ahí incide los beneficios fenomenales a las empresas de la ley de minería de los 90. De ¿no? los 90, claro. O sea, no es la renta que se queda del Estado chileno, por ejemplo, No. Claro. con la minería. O sea, el hecho de darle la potestad de los recursos a las provincias, lo que hizo quizás es más que se licuaran esas riquezas a que se potenciaran. Claro. Puede ser que se usara muy fiscalmente todos esos recursos en vez de por ahí potenciar algún desarrollo o bien productivo o bien de infraestructura. Bueno, ahora hay un caso que pinta que puede ser diferente por el tamaño, la envergadura y la importancia que tiene esa provincia en el universo del resto, como el caso de Mendoza, que empieza a pensar y ser una protagonista dentro de lo que es la economía del cobre, y que ya... Pero Mendoza no tiene vedada la minería. Todavía no, ahora están todos los cambios, han empezado todos los cambios de todas las legislaciones ambientales y quiere ser potencia en el cobre. Entonces digo, ahí puede haber... Ahí puede haber, fue en su momento potencia en petróleo en algún punto, no diría potencia, pero bueno. Tiene una mina muy importante de uranio, también, que también ha traído cola, ¿no? O sea, la cuestión ambiental es un tema, ¿no? Por supuesto. Pero bueno, a lo que voy es, ha habido algún cambio en los últimos años, y estoy hablando de últimos 10 años, prácticamente en términos concretos o que se vean resultados en algún punto, que es la cuestión de que varias provincias han implementado sus mineras provinciales, sus empresas públicas, que van asociadas a las multinacionales muchas veces, y entonces pueden capturar un poco más de renta minera que en el esquema primitivo de los 90, ¿no? Eso lo estamos viendo en Jujuy, lo estamos viendo en Santa Cruz, sí, en algún punto Catamarca creo que también, pero especialmente lo de Jujuy y Santa Cruz se ve ya más fuerte, ¿no? Esa cuestión de que, y ahí es un déficit porque la nación no implementó su empresa minera estilo YPF, ¿no? Claro. Por así decirlo. Entonces, pero siempre la relación de negociación, que esto fue lo que se vio en su momento con el petróleo, al surgir YPF, con los gobiernos radicales, y fue la pelea de Mosconi, de las provincias peleando con gigantes multinacionales en donde la relación de fuerza es claro, insignificante directamente, ¿no? Eso lo pasaba con Salta, con Standard Oil y con Shell, me parece, ¿no? Estoy hablando de acá del 20, en definitiva un poco eso. Después, hay otros problemas, que es la coyuntura, en algún punto de que el gran tema de la ley de coparticipación federal que nunca salió post reforma constitucional del 94, que está
como cláusula transitoria y nunca Nunca se aplicó. Nunca se aplicó, nunca se definió, porque también requiere la unanimidad, la aprobación unánime de todas las legislaturas provinciales. Y estamos con una ley que me parece para la mayoría de los especialistas no es muy buena, que es la del 88, ¿no? La 23.548, si no me equivoco. Es donde la gran perdedora es provincia de Buenos Aires, ya esto lo sabemos todos también, ¿no? Y entonces, bueno, fondo del conurbano, ATNs, y todas esas salidas, atajos y negociaciones permanentes, ¿no? Y bueno, y la cuestión tributaria, en la medida que la nación captura más fondos o no pasa lo que tiene que pasar, vía coparticipación, bueno, está la fenomenal discusión con ingresos brutos principalmente, ¿no? Como el impuesto distorsivo, que a la nación no le gusta, a los empresarios no le gusta, y las provincias tienen que decir, bueno, pero es el único que tenemos. es el 70% de la recaudación, no, milagro no puedo hacer, ¿no? Fernando, bueno, te agradecemos la charla. Cuando se empieza a hablar de los recursos es amplísima, abrimos una caja de Pandora, por supuesto, siempre con ustedes el gusto es tenerlos acá para ayudarnos a pensar desde la teoría para llevarlo a el día a día, ¿no? En este caso, hablar del reparto de los recursos entre nación y provincia. Gracias por acercarnos a este autor. Vamos a poner también en nuestras redes el librito que nos trajiste. Dale. Y gracias por llegarte aquí en la Banda Cambiaria. Muy amable. Muy amable, gracias. Nosotros seguimos con más Banda Cambiaria después de la música. Tengo una banda amiga que me aguanta el corazón, que siempre está con...